Dios les bendiga. Es nuestro deseo que por medio de estos devocionales usted pueda aprender más de la palabra de Dios y crecer en su relación con Dios. Con ustedes, el hermano Eduardo Rodríguez con la palabra de Dios. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte de Tus juicios tengo miedo. Ayer estuvimos mirando la introducción de este tema y nos dimos cuenta que el Señor quiere personas temerosas de Dios y no temerarias. Él no quiere personas valentonas que digan, yo estoy haciendo esto por la causa del Señor, cuando lo que está haciendo es en contra de Dios y el Señor no se agrada de esto. Recuerdo que hay muchos jóvenes que le hemos aconsejado, mire, no andes solo con esa persona, y después andan solos y se equivocan. ¿Por qué? Porque pensaron que ellos tenían mucha fortaleza, mucho dominio propio y tenían un corazón limpio, pero no se dieron cuenta que también hay un adversario, que también hay unos deseos de la carne que nos juegan malas pasadas, y la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo entenderá? Entonces tenga mucho cuidado lo que hace, lo que dice, y cuando le dan un consejo, analícelo, piénselo, en el momento no reaccione negativamente, sino diga, bueno, esta persona con qué intención me lo dijo, cuál fue, por qué me lo dijo, y usted evalúe su acción. Si está mal, corríjalo, sea humilde y acéptelo, pero si la persona no está en lo correcto, pues usted siga haciendo lo que tiene que hacer. Pero siempre tome pausas, siempre analice, bueno, ¿qué es esto? Deje que de pronto si el enojo o la inconformidad le pase en el momento y después analice. ¿Por qué el pastor me lo dijo? ¿Por qué el diácono me lo dijo? Yo sé que me lo dijo con amor, pero ¿cuál fue la razón? ¿Será que sí estoy mal? ¿Será que no estoy viendo algo que ellos ven? Y entonces usted va a tomar una mejor decisión. Por eso, vamos a continuar con el tema de hoy titulado Temor a su palabra. Ayer miramos el tema temeroso, pero no temerario. Hoy vamos a mirar temor a su palabra de esta serie. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que yo debo temer a su palabra. Esa es la clave. La semana pasada miramos que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, el obedecer la palabra, y el rey David siempre decía que él quiere guardar su palabra en su mente para no pecar contra Dios, que él quería guardar los mandamientos. Él decía, Señor, enséñame tus estatutos, enséñame tus ordenanzas, marca tus testimonios en mí, porque yo no quiero fallarte, yo quiero agradarte. Él siempre estaba haciendo eso. Es más, el Salmo y el capítulo de la Biblia más largo es el Salmo 119, y todo el Salmo está dedicado a lo que es el beneficio de tener la palabra. ¿Usted quiere seguir el ejemplo del rey David? ¿Quiere ser un hombre conforme al corazón de Dios? Él entendía que tenía que temer a la palabra de Dios. Lo que Dios decía se cumplía, y lo que Dios decía tenía que hacerse. Se debía que hacer y se tenía que hacer. Entonces no hay opción. Lea el Salmo 119 y va a mirar cómo el rey tomó varios versos, varias poesía, poemas, y los entrelazó unos a otros, y hasta utilizó el alfabeto hebreo para dividir este salmo, la letra A, la letra B, la letra C, y hacía párrafos de la palabra de Dios. Él dice que la palabra es como lumbrera, la palabra abre los ojos, la palabra lo guarda del mal, la palabra lo saca la ignorancia, la palabra es como miel, la palabra es aquí, la palabra es allá. Siempre él estaba hablando de la palabra en el Salmo 119, y nos enseña a nosotros la importancia de leerla, de escudriñarla, de aprenderla y de practicarla, de obedecerla. Cuando yo temo a la palabra de Dios, ahí es cuando yo comienzo a obedecer y comienzo a desarrollar el temor del Señor. ¿Dónde está eso en la Biblia? En Isaías capítulo 66, verso 1, como el pastor Miguel nos enseñó el domingo pasado. Y dice así, el Señor dijo así, el cielo es mi trono y el estrado y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Verso 2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Vuelvo y leo esta frase. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra.
No solamente la persona que es pobre o la persona que es humilde, sino aquel que tiembla a mi palabra, porque aquel que realmente respeta la palabra de Dios, teme a la palabra de Dios, es una persona pobre y humilde, una persona que no es altiva, que no es orgullosa, que no se cree más que los demás, que se cree más que todo el mundo, que se las sabe todas, sabiondo como decimos, sino que es una persona humilde de espíritu, que siempre está diciendo: Señor, tú eres mi único recurso, tú eres mi único refugio, tú eres el que me provees, tú eres el que me das, tú eres el que me guía. Esa es una persona pobre y humilde. No está hablando de pobreza material, no está hablando de esa clase, está hablando de una humildad y pobreza espiritual, que siempre está sediento de Dios. Por eso en la Biblia encontramos muchos pasajes bíblicos y pasajes fuertes donde hay muerte y destrucción por causa de los juicios del Señor. Es más, en 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo hace una lista, y esa la vamos a leer después también, específicamente donde el apóstol dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo, para que nos amonesten a nosotros. Están escritas para amonestarnos a nosotros. Ahí está claro, y eso ya lo hemos leído anteriormente, donde él dice que ellos pasaron en el desierto por la nube y por el mar, ellos murmuraron, ellos criticaron, ellos tuvieron faltas delante de Dios y sufrieron el castigo. En el desierto venían los enemigos y los oprimían, y ahí clamaban a Dios y Dios los ayudaba. Venían serpientes, caía fuego, se quemaba parte del campamento, los tragaba la tierra. El Señor hizo estragos con ellos. ¿Por qué? Porque ellos perdieron el temor de Dios en el desierto. Estaban emocionados cuando Dios los sacaba de la esclavitud y les hacía milagros. Pero cuando era en el tiempo de la prueba no tenían temor de Dios y hablaban mal de Moisés, de Aarón y del Señor. Por eso dice que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Esto es para que entendamos que no estamos ante cualquier ser o ante cualquier Dios que se puede esconder en una tienda, que se puede esconder en un bulto de papas o de ropa y ponerlo allí o colgarlo en una pared o en un lugar. Estamos ante un Dios celoso, lento para la ira y grande en misericordia. Por eso tenemos que servirle con temor y temblor. ¿Qué significa temor y temblor? Que no estamos mirando la Biblia como una sugerencia, sino que cuando escucha la palabra de Dios dice: eso es lo que se tiene que hacer, me guste o no me guste, no es opcional y aún tengo que obedecer con prontitud. ¿Por qué? Porque por ejemplo Abraham, cuando Dios le dijo: sal de tu tierra, cuando le dijo: ofrece a tu hijo en el monte que le voy a decir y vas a entregar tu hijo el que más amas, o sea, a Isaac, porque ya tenía a Ismael. Y entonces Dios le dijo: al que amas. Y dice la Biblia que Abraham se levantó muy temprano, en la madrugada se levantó para hacer ese sacrificio, no esperó tiempo. Entonces la palabra de Dios hay que cumplirla. La Biblia dice que tenemos que leerla y escudriñarla y hacerlo con reverencia, no como cualquier libro o una revista. Tenemos que tener esa reverencia a la palabra de Dios. Cuando usted la está leyendo, que las personas que están alrededor tienen que prestar atención, tiene que usted en ese momento conectarse con el Señor y decir: Señor, voy a leer tu palabra. Si está en el trabajo, en el tiempo del lunch, donde sea, haga esto. Y debo de guardarla en mi corazón para mantenerme santo delante de Él, y así no voy a olvidar la palabra. Que el Señor te bendiga en este hermoso día. Espero que esta enseñanza te haya llegado al corazón, te haya llegado a la mente y te haya llegado a lo profundo, como dice la Biblia, que atraviese los huesos, los tuétanos y discierna los pensamientos, los sentimientos de la mente y el corazón, para que hoy digamos: Señor, realmente tú eres grande. Así como David: wow, Señor, temo tus juicios, temo a tu palabra, porque es real y se cumple. Que el Señor te bendiga en este hermoso día. Nos vemos mañana con la tercera parte de este tema y vamos a mirar cómo Israel, por qué les fue tan mal, por qué, y lo vamos a mirar bíblicamente. Ahí está, porque usted dice, no sé si le ha pasado que lee el Antiguo Testamento y uno dice: ¿por qué Israel hizo esto? ¿Por qué hacen lo otro? Por favor, pero ¿cómo se les ocurrió? Eso lo vamos a mirar mañana. Bendiciones de Dios para ti. Gracias por compartir tu devocional con tus hermanos en Cristo, en la iglesia y con tus parientes en donde quiera que ellos estén, sea en Estados Unidos o en otro país de Centro y Suramérica. Un abrazo.